Bien, ya estamos de vuelta con nuestro segundo debate de esta jornada. El tema ahora es, bueno, el tema de la semana sin duda, educación. Claro que sí, y para eso tenemos interesantes panelistas que nos van a acompañar, gente reconocida y muy ligada al tema de la educación. Como no, una ex ministra de hecho de Educación, Yasna Proboste, diputada además de la ADC y miembro de la Comisión de Educación. Bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Nuevamente, Daniel. Raúl Figueroa, director ejecutivo de la Fundación Acción Educar, también gracias por estar. Buenas tardes, muchas gracias. Felipe Cas, diputado independiente y de Bópoli, evidentemente, y miembro también de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y Mario Baisul, presidente del directorio de Educación 2020. Gracias a todos por estar aquí en este debate, entonces, sobre el tema de la reforma educacional. Bueno, hubo temas que son más específicos, como por ejemplo el anuncio de una comisión que va a estudiar el tema del endeudamiento de los estudiantes y lo de la tarjeta nacional, pero en lo macro se reafirmaron los principios de esta reforma educacional. ¿Cómo vieron entonces en el marco de la reforma educacional, panelistas, a la presidenta Michelle Bachelet? Lo bueno y lo malo. Bueno, lo bueno es que yo creo que en este discurso, además de reafirmar la agenda del gobierno respecto de lo que ya habían sido los anuncios del pasado lunes con los proyectos que se enviarían al Parlamento, fin al lucro, fin a la selección, fin al copago, la modernización y el mejoramiento de la institucionalidad en primera infancia, creo que en este discurso en particular la presidenta además reafirmó el pilar de la educación pública, porque al hablar de un conjunto de medidas destinadas a las escuelas, pero también a las universidades, el trato preferente con las universidades del Estado, los recursos para el Fondo de Investigación, creo que además en este discurso fue muy claro, muy categórico, en que se refuerza el pilar de educación pública a lo largo de todo el sistema educacional. Raúl, ¿te parece que están puestos los énfasis donde deben estar en la reforma? A ver, el discurso efectivamente lo que hizo fue replicar lo que está en el programa de gobierno, y en ese sentido parece razonable al menos tener claridad de que se va a seguir avanzando en esa misma línea. A mí lo que me parece complejo precisamente del discurso es que se refirió más bien a lo que es un 30% de los estudiantes tanto del mundo de educación superior como del mundo de educación escolar, porque todo el énfasis estuvo en la educación estatal, en circunstancias de que hay un número importante de jóvenes en la educación superior, son 2/3 si uno junta las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Respecto de ellos no hay aparentemente de ese sector, digamos, no hubo una preocupación específica. Pero, se le ha criticado mucho el proyecto del gobierno exactamente lo contrario. Dicen se centra solamente en la educación subvencionada, con el tema del lucro, con el tema del copago, se centra en cómo funciona la educación subvencionada y no en la educación pública. Ha sido la crítica fundamental. Del programa ¿cuál fue el énfasis que puso la presidenta? Ella puso un énfasis en que precisamente todos los proyectos iban a tener una especial dedicación respecto de lo público, tanto a nivel escolar como a nivel de educación superior. Y por tanto, la contracara a eso es, bueno, ¿qué ocurre con el sector privado en ambos, tanto en escolar como superior, que no tiene que no fue recogido en plenitud? Ahora, el punto ahí es hay que hacerse cargo de todos los estudiantes que están en todos los... Mario Weinstein, ¿comparte que hay demasiado énfasis en lo público, en desmedro de lo privado? Ciertamente, nuestra preocupación en Educación 2020 es la inversa, como tú un poco decías, Daniel. A ver, en primer lugar, sobre el discurso, como tú dices, ¿no?, es completamente congruente con el programa de gobierno. Nosotros estamos muy contentos de que sea congruente porque nosotros entregamos una agenda en abril del año pasado que también es perfectamente coincidente. O sea, nosotros estamos en lo general muy contentos con el rumbo, el cambio de rumbo, digamos, del sistema educativo en general. Ahora, respecto a este punto en particular, yo discrepo bien profundamente de esta precisión. Es decir, todo lo que es el tema de la ley que va a llegar al Congreso, quién sabe cuándo, mañana pasado, la de fin del lucro copago, le va a inyectar una cantidad de recursos monumental al sector subvencionado. Sí. Y si uno mete números, le van a llegar más recursos al sector subvencionado que al sector municipal. Nuestro susto, realmente, así yo quiero dejarlo de entrada, es que si no se comienza la próxima semana una carrera por mejorar la educación pública, las escuelas públicas, que no puede esperar a una ley de desmunicipalización, la cual es necesaria, pero si hay 100 municipios que hoy día están haciendo la pega pésimo, y yo los he visto porque nosotros trabajamos en terreno. Pero ¿qué pasa si no se hace eso la próxima semana, para completar la idea? Si no se hace ¿qué? Si no se hace esa mejora, digamos, el próximo mes. Pero si no se hace esto, tenemos el serio riesgo, mira lo que te estoy diciendo,
de que en 2 años más, cuando se empiecen a inyectar recursos a la subvención de clase media y a la subvención de gratuidad, vamos a terminar con un país con no el 35% de la educación pública, sino que con el 20%. Felipe, Y eso nos preocupa. Esta reforma hace correr el riesgo que finalmente mucha gente se vaya de la educación pública y que en desventaja de condiciones finalmente algunos no podían cambiar a sus alumnos porque no podían pagar copago y ahora sí van a poder. A ver, yo quisiera responder primero a la pregunta grande, que es en el fondo cómo estuvo hoy día el discurso. Yo creo que no tuvimos ninguna novedad. En el fondo el discurso repitió lo que veníamos escuchando hace tiempo. Lo único que nos habría encantado es que el día lunes hizo un gran anuncio donde la presidenta firmó un proyecto de ley. Nosotros tuvimos comisión de educación al día siguiente, con sentido de urgencia, con muchas ganas. Estuvimos juntos ahí con Yasna. Le preguntamos al presidente de la comisión dónde está el proyecto para poder estudiarlo. No hay proyecto. Entonces, ¿cómo no hay proyecto si se firmó ayer? Como el de calidad y equidad de la educación entonces, de Piñera. Es que lo están arreglando. Entonces yo digo, ¿cómo lo están arreglando si la presidenta ya lo firmó? Pero bueno, no tenemos proyecto, así que tenemos que hablar por los titulares que nos dijeron el día lunes. Ahora, dicho eso, a mí me sorprende lo que dices tú, Mario, de que estés tan contento con el programa de gobierno, porque a mí me tocó comentar un libro que hiciste tú, ¿sí? Que se llama Cambio de Rumbo. Así es. Muy bueno, muy buen libro, recomiendo que todos lo compren porque es un gran libro. Y en ese, leo textual, la página 29 de tu libro, que dice textual: las demandas de los estudiantes universitarios de gratuidad total en la educación superior tal vez mantengan legitimidad, pero hay muchas necesidades de inversión y gasto público bastante más urgentes. Sigo. Los párvulos y los estudiantes de básica no marchan y no se toman sus escuelas. Entonces existe grave riesgo de que las inversiones políticas y financieras se concentren mayoritariamente ahí, en una suerte de genuflexión de la clase política a los estudiantes. Y si yo miro lo que mandaron el lunes, hay 460 millones de dólares aproximados para la preescolar, 1.500 aproximados para la educación escolar y del orden de 3.500 para la educación superior. Por lo tanto, yo te pregunto a ti, ¿dónde está la cifra, para la educación superior? Porque está todavía ¿por qué lo que resta? Porque nos dijo el ministro que iba a gastar 5.200 millones de dólares en la reforma completa. No es preciso el dato. Todos los cálculos... Estoy siendo austero, porque de hecho si uno saca los cálculos... Sí. Algunos estiman que serían 5.000 millones de dólares en la educación superior, pero solamente quiero... lo hice por diferencia. O sea, si tú sumas lo que está hoy día presentado y le restas lo que dijo el ministro que íbamos a estar... Solo para aclarar el punto, el ministro dijo acá en CNN Chile que el gasto va a ser mayor. Lo que pasa es que con la gradualidad, con el crecimiento va a ser más lo que van a gastar porque van a entrar más recursos luego. Pero déjame pero para que ordenemos el debate, vamos de a uno y... Por eso quiero terminar... A propósito de educación, quiero terminar de redondear lo que nos han dicho por lo menos. Yo me puedo basar en lo que me ha dicho el gobierno, no puedo inventar. Dijeron 8.200 millones de dólares, de los cuales un tercio va para financiar el déficit estructural, por tanto estamos hablando del orden de 5.500. Si yo saco aquí la resta de esos 5.500 con lo que nos presentaron el lunes, quedan del orden de 3.500. Que es más en preescolar y más todavía también en media y básica, por eso queda... Lo que quiero decir simplemente es que el va a exigir que ojalá la mayor parte de los recursos vayan donde tienen que ir, que está la desigualdad estructural. ¿Sí? ¿Dejo que responda, Mario? Sí, solo muy rápidamente para no alterar los turnos. Primero reafirmo lo dicho en el libro Cambio de Rumbo totalmente. O sea, nosotros nos vamos a hacer un harakiri ahí en la Plaza de la Constitución si es que las cifras son las que tú dices. O sea, muy bien. ¿Ok? ¿Qué quiere? Nosotros estamos por la gratuidad, creemos en la educación como derecho, creemos que el país tiene que avanzar en esa dirección, pero creemos en las prioridades. O sea, ahora, lo que yo cuestiono de tu aseveración es que yo no creo que los montos de educación preescolar y escolar sean únicamente los anunciados ahora. Y yo dudo, mira lo que te digo, dudo que lleguemos a gastar siquiera esa plata en educación superior. Y te voy a explicar por qué. Gratuidad en educación superior, que yo, insisto, me parece en el largo plazo deseable. En 20 años más. Discutamos si es 10, si es 15, si es 20, pero me parece como una perspectiva deseable. Implica acreditación, ¿no es cierto? E implica sin fines de lucro. Eso está dicho en el programa. Es gratuidad con acreditación y sin fines de lucro. Hoy día tenemos la bestialidad de 17.000 programas de educación superior en Chile, de los cuales 12.000 no están acreditados. ¿Cuánto tiempo se va a demorar el país? Y tenemos ley. Aunque tuviéramos pares evaluadores. Tú estarás conmigo de acuerdo, perdón, solo un detalle. Tú estarás conmigo de acuerdo que es una mala noticia
de que el aumento de la subvención que nos anunciaron el lunes es bastante, en el corto plazo, precaria. Tenemos colegios que con buena educación con 170.000 pesos, sí, y los colegios públicos van a operar con de torno un poquito más de 80.000. Entonces, habría sido una tremenda oportunidad de poner más recursos ahí. Solo para terminar. Lo que yo le pediría al gobierno es que nos dé un escenario financiero para los 4 años, claro, ordenado, no solamente lo asociado a estos proyectos de ley, sino que sí, mira, en los 4 años vamos a haber gastado tanto en preescolar, tanto en superior. Okay. Puesto ese tema, y quiero preguntar la opinión de la exministra sobre un tema en particular que planteaba Mario Weissblut. A ver, hoy efectivamente la realidad es que muchos padres están eligiendo la educación subvencionada sobre la pública. Todos los años alumnos se van de la estatal a la subvencionada. Lo que hace la reforma del gobierno, su primer efecto, va a ser que muchos padres ahora van a poder llevar a sus niños a la educación subvencionada sin tener que pagar el copago. Por lo tanto, uno esperaría que el primer efecto inmediato que se provoque es una fuga masiva aún mayor desde las escuelas públicas hacia los colegios subvencionados. ¿Está mal pensada la reforma en ese sentido inmediato? No, mire, yo antes de responder quiero hacer un breve relato. Yo sé que no vinimos a comentar la página 29 del libro de Mario, pero sin embargo, lo que está establecido ahí es lo que también el gobierno de la presidenta Bachelet ha tomado y que, como lo decía Raúl, ha sido muy coherente entre lo que dijimos en campaña y lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso es algo que también la ciudadanía valora. Porque lo que hemos anunciado en el día de hoy tiene que ver precisamente con las prioridades. Cuando anunciamos 4.500 nuevas salas cunas, cuando aumentamos la cobertura de un 17 a un 30% en niños y niñas de 0 a 2 años, estamos poniendo la prioridad en materia de educación inicial y junto con ello reconocimiento oficial, mejores estándares, superintendencia de educación parvularia, superintendencia, de educación, y dentro de ella la intendencia de educación parvularia, subsecretaría de educación parvularia. Es decir, además estamos mirando la institucionalidad en su conjunto, es decir, aquí estamos poniendo las prioridades donde la ciudadanía espera. Ahora, respecto a lo de la pregunta de Daniel, efectivamente lo que nosotros hemos conversado largamente con el Ministerio es que nos hubiese encantado ir con una reforma mucho más fuerte en materia de educación pública primero, de manera de establecer una contención frente a esta eliminación de barreras que son la selección, el copago en la educación particular subvencionada. Y por eso yo hoy día quedo muy contenta. ¿Por qué no fue primero la educación pública y después lo subvencionado? Bueno, es una cosa de tiempo, pero yo hoy día quedo muy contenta con el discurso de la presidenta, porque a lo mejor algunos escucharon otro discurso, escucharon lo que quisieron escuchar, pero usted yo veo que está muy aplicado y tienen el discurso aquí de la presidenta. Sí, ella señala en su discurso, y por eso lo dije al comienzo de mi intervención acá, en que se reafirma un pilar de la educación pública en su conjunto. Ella ha comprometido en este mensaje recursos para la educación municipal, junto con mejorar la institucionalidad. Estamos de acuerdo que el proceso de municipalización es una necesidad de revisión, de transformación. ¿Qué habría hecho distinto esto? ¿Qué es lo que habría hecho en concreto con la educación pública que no se hizo? No, mira, yo creo que frente a las inquietudes que hemos manifestado, gracias Felipe, frente a las inquietudes que hemos manifestado durante este tiempo, este es un gobierno que escucha, que acoge las preocupaciones de los parlamentarios, de sus parlamentarios, de las academias, de los investigadores, con quienes compartimos una visión de país común, que es un país que realmente brinda una educación a todos, no dependiendo de la billetera de los padres. Raúl, ¿crees tú que se puede producir esta fuga finalmente de gente desde la educación pública al copago, ya que ahora no haber copago, a la particular subvencionada, finalmente puede pasar eso? ¿Puede ser un efecto de la reforma o no? Yo creo que puede ser un efecto de la reforma, pero antes una cosa importante. Se ha dicho que parte importante de los recursos se van a destinar a la educación subvencionada. Ojo, parte importante de esos recursos se van a destinar a cambiar de dueño infraestructura que ya existe. Lo que ha anunciado el gobierno para poder poner fin al lucro es que los establecimientos que no quieran seguir tengan que venderle sus colegios. Es una visión, Raúl. No, pero perdona, es lo que se ha dicho literalmente. Lo que se ha dicho es que el Estado va a abrir un poder de compra de colegios que ya existen. Por lo tanto, parte importante de los recursos. Que quieran transformarse y los que quieran seguir lucrando. El punto es que parte importante de los recursos de la reforma tributaria que se van a destinar a educación se van a destinar simplemente a cambiar el dueño de un colegio desde un particular. El gobierno. El mismo ministro nos dijo que iba a invertir de 150 millones de dólares al año. Sí, claro, yo también te podría decir hoy día que no va a haber ninguna migración. ¿Sabes por qué? Porque el proyecto de ley establece que ya no pueden entrar otros al mercado. No es una caricatura, si lo ha dicho expresamente. Ya no pueden, y no pueden aumentar cobertura. Entonces, si no pueden aumentar cobertura, los colegios particulares subvencionados difícilmente podrían acoger más estudiantes. Me interesa eso. ¿Viene en la reforma el tema de que no se pueden abrir más colegios y no pueden
pero tampoco que se va pueden... a congelar el ingreso. Ya, de particulares subvencionados. Claro, pero perdón, colegios pero además, junto con eso, dice que no pueden ampliar la matrícula a los que ya existen, la cantidad de alumnos, ¿también? Vamos a ver eso No, porque ya lo dijo. el articulado. No acaba de decir, pues se le salió, pero ya lo dijo. Ya lo dijo. Eso es muy complejo. No van a permitir que... Pero eso yo creo que tiene muy felices a todos los sostenedores particulares. Acabas de dar una gran primicia. Eso lo deben estar felices, porque ellos siempre han querido que esto se congele, que no entren más al negocio de la educación. Y nosotros lo que hemos dicho es que queremos que esto se termine, que no puede ser un negocio la educación. Entonces, y eso es muy las familias necesitan alternativas. Al contrario. El ministro ha dicho varias veces, y yo lo he encontrado muy valioso, que él está por la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza solo es posible la libertad de enseñanza si hay alternativas para que las familias puedan escoger. Tomar medidas que impliquen restringir el ingreso de nuevos proyectos en ciertas comunas vulnerables, donde a lo mejor esos proyectos son muy necesarios, lo que hace es derechamente restringir esa libertad de enseñanza. Entonces, es importante transparentar esa cuestión. Ay, Raúl, pero no vendamos aquí cosas que no son. Para muchos, en los cuales yo me excluyo, la educación ha sido un negocio y se han instalado ya donde ha sido un buen negocio. ¿Por qué crees tú que en las zonas rurales no hay sostenedores privados? Porque no es buen negocio y el único que está ahí proveyendo el servicio educacional es el Estado. Entonces, no nos contemos cuentos. Si aquí ya, como algunos creen que esto era un negocio sin límite, se instalaron donde era un buen negocio. Y lo que a mí me parece que este proyecto hace es decirle, ¿sabe qué? Todos los recursos que el Estado entrega en la educación, que ya lo quisimos hacer el año 2007 sin éxito, y les dijimos, ¿sabe qué? Giro único. Pónganse, ni siquiera estábamos al tema de cambiar a una fundación sin fines de lucro. Le dijimos giro único solo para garantizar que los recursos que entregaban todos los chilenos a través de la subvención fueran a ese propósito y no al negocio de la parrillada, a la carnicería, al fondo. Ni siquiera eso han hecho. Mario, solo dos comentarios muy breves a esta polémica. Pero primero, sobre la polémica de los liceos, que no los liceos. Yo les quiero recordar que una comisión presidida por un experto llamado Harald Beyer en el 2010 dijo que había que empezar a regular el ingreso de escuelas así particulares subvencionadas, porque aquí es más fácil abrir una botillería que abrir una escuela. Entonces, o sea, es más fácil abrir una escuela que una botillería. Solamente quiero decir que... Perdón, pero déjame terminar. Solamente quiero hacer un pequeño recuerdo de que aquí hay un pequeño problema. Van a echar la culpa a este gobierno y la verdad han venido hace rato lo que quiero es responder una pregunta que tú hiciste, que me parece la pregunta clave. Cuando tú dijiste qué es lo que hubieras hecho distinto, ¿no? Hace un rato atrás preguntaste eso. Yo te digo qué es lo que nosotros hubiéramos hecho distinto. ¿Quién lo, no? Yo le pregunté tú preguntaste qué hubieras hecho distinto. Pero también hacer preguntas. Bueno, es una buena pregunta. Voy a coger entonces la pregunta aquí del diputado sobre qué hubieras hecho distinto. Dentro de que es un problema de ritmos, de matices y de plazos. Yo lo que hubiera hecho distinto, o lo que plantea educación que habría que haber hecho con distintos matices y ritmos, es que yo hubiera desde el primer día pedido un cambio de glosas presupuestales en Hacienda para el presupuesto 2014, para decir, miren, que hay X millones de dólares con los cuales vamos a acercarnos a los 100 municipios peor gestionados de Chile, porque hay algunos que son una catástrofe, y le hubiera dicho, mire, que hay un convenio de desempeño, compadre, ¿quiere plata? Y vamos ordenándole el cuento, porque yo conozco municipios donde el director de Administración y Finanzas no sabe lo que es una planilla externa. Okay. Literal. Ahora, dicho eso, entonces hay un problema de que el orden de los factores sí altera el producto. ¿Me explico? Y yo me la tomaría un poco más lento con el fin del lucro, un poco más lento con el fin del copago. Eso es lo que yo haría, para darle tiempo a la educación pública para fortalecer. Ok, pero Yerna Proboste nos acaba de dar, queriéndonos una tremenda noticia de cómo viene el proyecto de reforma de educación. Nos ha dicho que en el proyecto, que no conocíamos, se congela... Pero beneficios del gobierno, no le pasaba a ustedes. Pero si queremos, por lo mismo queremos aprovechar esta primicia, para conversar sobre el tema. Nos ha adelantado dos cosas. Uno, que el proyecto dice que no se pueden establecer más colegios particulares subvencionados, y dos, que tampoco pueden esos colegios ampliar la matrícula. Ya se les salió, así que que tampoco van a poder ampliar la matrícula. ¿Usted votaría, diputado Casa, a favor un proyecto así? No, claramente me parece una muy mala noticia la que nos está dando Yasna. Yo estoy pero además, fundándose en la inspiración de Harold Beyer, como dice Mario. Hay que corregir eso porque eso no es así. Pero veamos opiniones.
No, yo comparto, por eso digo yo que el libro de Mario tiene mucho que... Este es un diputado 2020. De lo cual aprender, porque una cosa es regular, ¿no? Y al final el gran drama que ha tenido la educación es que tú, por ejemplo, cuando quieres hacer una AFP, hay muchas normas. No es que cualquiera quiera hacer una AFP. Y hoy día, para abrir un jardín infantil, por ejemplo, tú puedes haber sido pedófilo o lo que sea, y no te piden nada. Entonces aquí la negligencia que ha tenido el Estado de poder generar una cancha pareja, transparente, que asegure calidad. Piensa tú que ahora estamos con un proyecto de ley que estamos viendo juntos, de hecho, que tiene que ver con el interventor o el administrador provisional, que se hace justamente porque no tenemos todavía una superintendencia de educación superior. Entonces, la verdad es que tener como solución, no se abre nunca más un colegio particular subvencionado, me parece una pésima noticia. Y habla de la incapacidad del Estado de hacer su pega real, de poder cerrar. Yo en vez de haber cerrado, por ejemplo, con o sin fines de lucro, cerramos todos los colegios malos, previo a haberlos ayudado, ojalá que no cierren, previo a haber hecho un plan de desempeño, haber trabajado con ellos, tratar de rescatar efectivamente los colegios. Pero si es que eso no funciona finalmente porque hay un daño estructural, lo que yo haría justamente es garantizarle a cada niño el derecho a tener una educación de calidad. Y eso pasa, perdón y termino, el gran ausente que nos dijeron que venía el segundo semestre, yo espero que venga, es que tenemos que lograr que los profesores sean igualmente valorados que los médicos en Chile. O sea, estar dispuesto a poner muchos recursos en que los mejores sean profesores y no ojalá reubicar a aquellos profesores que tal vez no tienen la capacidad de hacer buenas clases porque ese eso niño... cuesta 1.800 millones Pero, de dólares. Felipe, Ahí le firmo de 1.800 millones de Felipe, dólares tú por año. estuviste en la misma sesión. Gran noticia si es que eso ocurriera, pero desgraciadamente los profesores, para mí el orden de los factores importa. Y los profesores tenían estado primero en la fila de la reforma estructural de la Pero educación. tú estuviste en la misma sesión en la que yo estuve, que recibimos al presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, cuando él, además de plantear su firme apoyo al programa de gobierno, que incluso ustedes bromearon un poco, él señaló que ¿Quién bromeó? alguien dijo nos hubiese encantado tener gremios así en nuestro gobierno, pero Jaime Gajardo partió además diciendo que ellos estaban de acuerdo con el tema de la evaluación docente, que había que revisar el marco para la buena enseñanza, y además comentó que ya estaban en conversaciones con el Ministerio de Educación, porque nosotros creemos que sobre todo esta política docente, que nosotros esperamos que sea la política para los trabajadores del sector de la educación, que incluya asistentes de la educación y profesores y profesoras, se tiene que hacer con diálogo con estos actores. Ahora, y eso es una buena noticia que está ocurriendo en el Ministerio en este tiempo. La frase que ha repetido muchísimo el gobierno y el ministro Izaguirre ha sido: esto es darle la libertad a las familias para que las familias escojan sus colegios. Es la frase fundamental del gobierno. ¿Cómo se complementa esa frase? Que las familias tengan más libertad para elegir un colegio, con decir, pero este tipo de colegios, que son los que las familias, por distintas razones, que pueden ser discutibles o no, están prefiriendo, les congelamos la matrícula y congelamos la creación de nuevos colegios. Eso es limitar la libertad para elegir colegios, ¿o no? ¿La matrícula, perdón? No, es la limitación a la entrada de nuevos colegios, No, sí, pero no, de nuevos colegios. De nuevos colegios, de nuevos colegios, de nuevo la idea es limitar la entrada de nuevos establecimientos educacionales. No es lo mismo que congelar porque la matrícula. hoy día tú tienes una cantidad también, sobre todo No conocemos la letra de Aclaremos el todavía. punto. Yo se lo pregunté, usted me decía, uno va a decir que no se puede establecer nuevos colegios particulares subvencionados, pero también que los que ya existen se congela su matrícula. ¿No pueden ampliar el tamaño o sí pueden ampliar? Bueno, eso lo vamos a ver en el detalle del Eso proyecto. sí. Eso lo vamos a ver en el detalle del proyecto, pero obviamente lo que nosotros queremos es que a través de este conjunto de iniciativas, terminar con el lucro en la educación, terminar con el copago que hacen las familias y terminar con la selección que hacen los establecimientos educacionales, vayamos eliminando también todas estas barreras que van generando un sistema educacional que es excluyente, que es segregador, que discrimina y que en el fondo ha sido también una barrera para ir desarrollando sistemas educativos de mayor calidad. Ahora, lo que es muy negativo es pensar que la educación municipal va a mejorar restringiendo las alternativas de las familias para poder elegir, porque al final eso es lo que se busca con este congelamiento de nueva matrícula, que no entren no vamos a tener educación municipal. que no entren en esa nuevos época. bueno, la educación estatal, digamos, Pública. claro. Es muy complejo, o sea, pensar que los alcaldes lo van a hacer mejor simplemente porque los padres van a tener menos alternativas para elegir, me parece un error grave. No son los me parece alcaldes. un error grave. Sí, Y eso- sí, Perdón, y hoy solamente día un lo comentario en dijo. lo mismo, que Hoy día y lo esto dijo en el habla de mensaje. una cosa que yo encuentro que el ministro Izaguirre dentro de todo ha hecho las cosas con bastante inteligencia, ha dialogado con nosotros, ha tratado de ser mucho más flexible de lo que yo he visto, por ejemplo, lo que nos pasó en la reforma tributaria, que fue un desastre, no hubo ni un diálogo. Pero lo que sí se equivocó y que habla de uno de los temas más profundos que yo estoy en desacuerdo con la actitud del gobierno, tiene que ver con decir que los padres eligen cualquier cosa basado en un nombre de inglés del colegio. O sea,
Pensar que el Estado puede elegir mejor que un padre que quiera a su hijo, una madre que vela por la educación de su hijo, me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de miles de apoderados, y eso no significa no regular. Pero, como dice Raúl, pensar que restringiendo las opciones tú vas a mejorar aquello de lo cual muchos han venido saliendo por mucho tiempo, es un raciocinio bien curioso. Mira, a ver, son varios temas que están aquí. Primero, nosotros creemos que es necesario el fin del copago, el fin de la selección, el fin del lucro. Eso no elimina un rasgo medio perverso que tiene el sistema chileno, que es un sistema basado en la competencia de mercado, basado en la competencia por el voucher. Yo te quito un colegio, un alumno a ti, me llevo $1 millón de pesos para mi escuela. ¿Me explico? Eso no significa que nosotros tenemos... ¿Tiene subsidio la oferta? Perdón, escúchame, pero no me interrumpa, no me interrumpa, diputado. Quería saber si... No me interrumpa, diputado. Estoy diciendo que tenemos que bajar la presión del subsidio de la demanda y meterle parte de la subvención con componente de subsidio de la oferta para los particulares y para los públicos. Yo veo en las comunas como la escuela municipal de acá le compite a la escuela municipal de allá para sacarle los alumnos. Y eso es porque tenemos un sistema que es una pinza, que tiene la competencia por el voucher, la segregación, la selección y esto, y lo que hace es que cada escuela se las bate solas. ¿Ya? Pero, perdón, solo para terminar. No comparto para nada la política, y yo, si tengo que hacerme alguna autocrítica, fue haberme quedado callado cuando aprobamos la ley de calidad con el asunto del ranqueo de escuelas y los cierres de escuelas. No la comparto para nada. Los países donde funciona la educación no son los países que andan abriendo y cerrando escuelas como callampa. Es decir, son escuelas estables que tienen duración en el tiempo. Yo creo que fue un grave error esto del ranqueo y los cierres de escuelas. Si hay una escuela que está funcionando mal, es culpa del sostenedor, ¿ok? Municipal o particular. No es culpa de la escuela, ¿me explico? Ese sostenedor es el que no se preocupó de tener un buen director, y entonces no podemos andar desplazando niños y cerrando escuelas. Y por último, solo un tema. Bueno, pero en fin, lo dejo. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos conversando aquí en este debate de educación en 21 de mayo en CNN Chile. Continuamos entonces en CNN Chile con este debate de educación. Está que arde este debate. Lo vieron en comerciales. Hay otro tema también, que hay cosas que se hicieron y cosas que no se hicieron, y una de las que no se hicieron fue, por ejemplo, el tema del fin al lucro en los colegios privados. Uno se pregunta a nivel de principios, lo que se considera en Chile que es malo para la educación superior, es decir, el lucro, no en las universidades ni privadas ni públicas. ¿Por qué es solo malo en los colegios particulares subvencionados y municipales y no es malo en los colegios privados? Ya es una pregunta. O sea, en los colegios particulares subvencionados, porque aquí el esfuerzo que hace el Estado y destina recursos para la educación, lo que es malo es que esos recursos no se destinen a la educación, no se destinen a enriquecer el establecimiento educacional, la tarea docente. Pero el lucro está prohibido como principio también en las universidades privadas, tengan o no tengan aporte del Estado. ¿Por qué nos encantaría es malo? Que eso nos encantaría que eso se cumpliera. Ya, y si no tendríamos hoy día 12 universidades investigadas por el Ministerio Público. ¿Por qué es malo en las universidades privadas y no es malo en los colegios privados? Mira, cuando el colegio, porque en el caso de las universidades también hay un aporte del Estado. Cuando llegan los estudiantes, sí, porque hay... La Universidad Margarita Mistral, por ejemplo, no podría lucrar y no tiene ningún aporte del Estado. Pero los estudiantes que van ahí sí tienen aporte del Estado. ¿Cómo no tienen aporte del Estado? De hecho, renunciaron a todos los aportes estatales y pero los estudiantes tienen créditos Corfo, que afortunadamente en el día de hoy la presidenta ha abierto una puerta de esperanza a los deudores. Pero en las universidades privadas los estudiantes pueden acceder a ellos con beneficios del Estado. Por lo tanto, hay un aporte que está haciendo el Estado y que está destinado a otros fines que no va a enriquecer el servicio educativo, la tarea educativa, el bien educacional, sino el bolsillo del privado. Pero yo quisiera decir un elemento a propósito de las preocupaciones de Mario. Mario, le hablan. Perdón, pero agregar... Nada de sus paneles aquí, nada de sus paneles. No peleen privado. Es agregar un elemento más a la preocupación que nos señalaba Mario, en este sistema educacional con esta fuerte mirada de mercado y que con tan desastrosos resultados. Y aquí se ha generado un problema en los sistemas de medición.
sobre todo lo que hicieron ustedes en el gobierno anterior, esta locura de los CIMSE. O sea, hoy día sometemos a los chicos hasta 12 pruebas CIMSE, 14 el año 2014. Eso llevado a recursos económicos son 50 millones de dólares. ¿Y sabes qué, Raúl? Hay 400.000 niños que hoy día están excluidos del sistema escolar. Entonces, un sistema de medición que es positivo para que ayude a la escuela, fueron capaces de pervertirlo absolutamente y nos llevan a posiciones que son absolutamente extremas, como por ejemplo hoy día, ¿sabe qué? Hay que parar el CIMSE, hay que decir alto a este sistema. No puede ser, además, que sistemas de medición de la calidad de la educación hoy día estén asociados a recursos... ¿Eso dice usted? ¿Su opinión que hay que parar el CIMSE? En mi opinión, es la opinión de muchos. Hay una campaña nacional... ¿Su opinión que hay que parar el CIMSE? Mi opinión es que hay que hacer un alto al CIMSE. Nosotros, esta es una locura, tenemos 12, 14 pruebas, los chicos de segundo básico están sometidos a estos Tema sistemas interesante, Raúl, ¿hay que parar el CIMSE? No, a mi juicio no hay que parar el CIMSE, es importante poder medir para poder mejorar en los establecimientos y ahí lo que hay que hacer es efectivamente dar con un orden razonable para que no perturbe la actividad dentro de la escuela. Pero si no se mide lo que pasa dentro de la escuela, es imposible tomar medidas para que las mismas escuelas y los propios padres puedan contribuir a mejorarla. Y una cosa, perdón, porque se tocó el tema del lucro, yo creo que es importante la cuestión del lucro. Primero, en Chile, desde la ley de instrucción primaria, el año 20, que es posible que sociedades comerciales tengan establecimientos educacionales y reciban subvención del Estado. O sea, esto es una cuestión de larga data en Chile. Sí, pero se dice... mixta, pero en ese tiempo, solo va a ser justo en el comentario, los privados que entraban a colaborar con el Estado no recibían el mismo aporte, recibían menos. Eso es efectivo. Ahora, pero ojo, se dice no al lucro, lo que está instalado es no al lucro con fondos públicos. Lo que importa cuando se trata de la buena administración de recursos públicos es que esos fondos públicos cumplan el destino público, la función pública a la cual están destinados. Y eso puede ser perfectamente compatible con que particulares tengan utilidades de esas actividades. Pasa no solo en educación, pasa en el financiamiento de las campañas políticas, pasa con un médico que atiende por FONASA, pasa en la construcción de vivienda social, etcétera. O sea, siempre en todas las actividades donde el Estado invierte para que se desarrollen actividades que tienen políticas? Lógico, porque acá hay dos diputados, me imagino que no ellos, sino que contratan imprentas, contratan afiches, eso se paga con recursos públicos, el dueño de la imprenta tiene utilidad. Entendió. Hubo una pregunta primero de los particulares pagados. Sí. Sobre ese tema, la verdad es que en general, a mí el sistema de mercado en educación cada día me convence menos, no solo a mí, sino que la OECD. Informe de la OECD 2004. El mercado en la educación no funciona y en Chile están basados excesivamente en el mercado en la educación. No conozco países, cuando yo le hablo a embajadores extranjeros, he conversado con 10 de ellos en distintas ocasiones, y le empiezo a explicar el sistema chileno. Mira, es que tenemos colegios particulares subvencionados, con fines de lucro, que cobran copago y que seleccionan. Y de los que se quedan como horrorizados, no le puedo creer, así como una cuestión. Esta cuestión el país freak somos nosotros. Perdón, solo eso es sobre los colegios. Ahora, colegios particulares pagados, son el 7% de la matrícula, de 200.000 pesos para arriba. La verdad, si esos señores apoderados quieren pagar 220.000 pesos para que lucre el señor, no es el tema que me corta las venas. Eso, el CIMSE. Vamos al CIMSE. Yo comparto con Yasna esta locura, porque ya esto se convirtió en una locura, y por eso yo dije hace un rato, yo me arrepiento de que no lo caché, no me di cuenta cuando pasó la ley de la Agencia de la Calidad, de lo que se nos venía encima. Lo reconozco idealmente, se lo digo a la Cámara, nos equivocamos, nosotros en Educación 2020 no darnos cuenta. Pero esta cuestión del CIMSE, segundo básico, cuarto básico, sexto básico, octavo básico, segundo medio, tercero medio inglés, y después te ponía a preparar facsímiles de la PSU. O sea, porque en el fondo tiene el grave daño a la calidad de la educación. Mira lo que te estoy diciendo, da grave daño a la calidad de la educación. Lo que estamos produciendo son estas generaciones de niños que están siendo entrenados como ratas para contestar test estandarizados, y yo veo en las universidades más selectivas de Chile que los cabros no son capaces de redactar un párrafo de 2 páginas. O sea, esto no solamente genera la presión del mercado. Ahora,
De ahí a totalmente dejar de medir, no. La pregunta es cuáles son las consecuencias de la medición. Okay. Yo no tengo problema en que se mida. Lo que tengo problema es que con esto te voy a rankear, con esto te voy a cerrar, con esto te voy a pagar los bonos SNED, con esto te voy a pagar esto, con esto te voy a pagar. Ese es lo que produce la que ha promovido la exclusión además en el sistema escolar. Para tener también la opinión de Felipe, en el gobierno en que usted formó parte como ministro, se amplió el CIMSE y además se crearon incluso semáforos para que los padres tuvieran información del CIMSE. ¿De acuerdo o no con eso? Pero dejemos que diga Felipe. Básicamente yo creo que hay un punto importante que es medir para qué. Y el problema que tenemos es que tenemos hoy día 130.000 jóvenes que egresan anualmente de educación media sin entender la forma en que leen. Eso, por lo tanto, lo que debiéramos tener en el fondo, en un sistema, yo estoy completamente de acuerdo en que hay que medir. El CIMSE creo que es lo que ya tenemos. A mí lo que no me gusta es la responsabilidad de los que dicen terminemos el CIMSE sin poner nada sobre la mesa. O sea, cuando tú eres gobierno, cuando tú protestas puedes decir no, mira, el CIMSE está mal. Pero cuando tú eres gobierno tienes que poner sobre la mesa propuestas. Y por lo tanto creo que decir quedémonos sin nada. No, tenemos las propuestas. Si tienes tiempo te la puedo entonces, decir. Me encantaría que cada vez que lo digan venga con propuestas, porque lo contrario me parece que es simplemente para la galería. 2 años. Y por lo tanto, lo que sí deberíamos tener, y que es una cosa que funcionó... ¿No se mide más nada nunca? Perdona, déjame terminar, mi querido amigo Mario, para poder terminar la idea. Lo que sí me parece que es clave es que ojalá tuviésemos una medición que tuviese consecuencias. Consecuencias. Más de las que tiene. Peor que las que tiene. Consecuencias reales en apoyar a los niños que están quedando atrás. Ya, es que si tú dejaras terminar sería más fácil porque te dé un infarto. Le da un infarto a Mario porque no con taquicardia. No, pero necesitamos una inspectora. Por lo mismo digo, entonces en el fondo lo que uno tiene que lograr es que esta medición traiga consecuencias para estar dispuesto a sobreinvertir lo que sea necesario para que ningún niño ni ninguno de estos 130.000 jóvenes que salen sin entender lo que leen tengan que sufrir una tortura perpetua en el país de no poder tener las herramientas suficientes para poder desenvolver sus talentos. A ver, tenía una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? ¿No se mide nada? ¿Cuál es la propuesta? Lo que ocurre es que efectivamente tenemos, en nuestra opinión, este sistema de medición como ha llevado el sistema, porque tiene consecuencias económicas para los profesores. En nuestra opinión, ha sido un factor de exclusión. Cuando yo me reúno con las madres que tienen niños con necesidades educativas especiales en Caldera y nos dicen, ¿sabe qué? Hoy día mi hijo no puede ir al colegio porque la profesora... No, claro, porque la profesora me dice, ¿sabe qué? Yo me he caracterizado por ser la mejor profesora de CIMSE y resulta que ahora en su curso me cae su niño que tiene problemas de aprendizaje, tiene necesidad educativa especial, entonces lo mejor es que usted se lo lleve. Datos como eso se reproducen, se multiplican hasta la dramática cifra que nos entrega la UNESCO en conjunto con otras organizaciones, Fe y Alegría, el Hogar de Cristo, 400.000 niños que estando en edad escolar no van al colegio. Y no estoy hablando de niños grandes de 14 a 16 años, estoy hablando de niños entre 6 a 13 años. Es decir, hoy día estamos haciendo una negación de un derecho que debiera estar garantizado para todos y todas. Entonces, lo que nosotros decimos, mire, paremos 2 años, reformulemos este sistema, no puede estar asociado a beneficios económicos, sino que debe estar realmente garantizado en que esto sea una posibilidad de mejora interna del establecimiento educacional, porque aquí obviamente se ha utilizado como un cartel en el ranking, es decir, traiga a su hijo acá, estos somos los mejores en el CIMSE de matemáticas. ¿Puedo mencionar el diccionario de malas prácticas asociadas al CIMSE? Por esta presión de la ranking y de la agencia. Mira, socio, tenemos un colegio. Oye, seleccionemos, compadre. Seleccionemos, ¿no es cierto? Incluso aunque la ley diga que no nos conviene seleccionar, ¿no es cierto? Porque nos sube el valor accionario del CIMSE, ¿no es cierto? Oiga, socio, a fin de año expulsamos alumnos los más desaventajados. Sí, pero que le va malitos, claro. Sobre todo lo que está metiendo niños, porque cuarto nos toca el CIMSE. No, lo que estoy diciendo es que el CIMSE con consecuencias, como lo dice Yasna, trae una serie de perversiones, porque en el fondo como estamos haciendo una competencia con consecuencias. Ahora, si hay un CIMSE, por ejemplo, muestral y no censal, que dices tú, hace un CIMSE muestral, que es una muestra de escuelas para medirle la temperatura al sistema, fantástico. Si hacemos un CIMSE, pero que en realidad se usa como para mejorar, pero este CIMSE asociado a castigos y consecuencias está trayendo... otro viciecito. Oye, socio, digamos a los cabros que los
los peores alumnos se quedan en la casa seguridad. el día 15, ¿no es cierto? Yo lo he visto pasar. Sí. Todo O esto en la son las biblioteca. perversiones que se generan por este CIMSE. Es fácil de corregir. Las cosas son corregibles. Son Sí. bastante fáciles de No, corregir. pero lo que te quiero decir es que la conducta, Es cosa que tú mires por el patrón. las Oye, faltaron conductas, las O sea, conductas es que se bastante generan simple la solución a ese- son feroces. Ok, No aceptemos niños con si la educación realidad especial, no integremos, si la realidad que describe Mario es cierta, bueno, hagámonos cargo de esa realidad y entonces solucionemos esos aspectos, fiscaliza mejor a esos establecimientos, etcétera, pero no es necesario para eso detener el CIMSE. Perdón, manteniendo la indisciplina del panel. El año 2009, Parece que se ha transformado en un buen negocio. es que es verdad, porque Mario, me pasó otra cosa y volvemos al CIMSE. Mario dijo que la OCDE había recomendado, estaba asombrada con esto del lucro, que no lucro. El 2009 la OCDE recomendó que las universidades pasaran a tener Estoy hablando lucro, de porque escolar, había que transparentar el sistema en Estoy Chile. hablando de escolar. Por eso, pero que oíste que es importante el... Sí, por seguir recomendaciones de LOC, dice usted. Sí. Un anuncio muy... Eso sí que la quiero seguir, dice un Raúl, eso que las anuncio- universidades pueden lucrar, pero todo lo otro que dice la OCDE, Un anuncio de que esta educación es mercado, no, se me muy lleva la concreto, un mano, anuncio muy no, concreto de la no, presidenta o sea, Bachelet es que se extiende el uso de la tarjeta nacional estudiantil a los 12 meses del año. ¿Es una buena o una mala medida? El exministro Pedro Pablo Errázuriz, que es ministro de Transportes, dice que cuesta $40 millones al año. ¿Es Pero- una buena medida para gastar $40 millones, sí o no? Es una buena medida. ¿Es una buena medida? Sí. Es una buena medida. ¿Por qué no lo hiciste como Es ministro? un largo anhelo. Nosotros Porque lo te que lo- hicimos, lo- nosotros por lo que favor. hicimos fue alargar, acuérdense que antes era de lunes a viernes, Sí. nosotros lo hicimos todos los días de la Los días semana Aquí está el acuerdo hasta con el Mario. mes de enero. Ajá. Nos quedó el mes de febrero. Y este obviamente es un anhelo. Cuando uno tiene claro el camino donde quiere llegar, puede avanzar en esa dirección. La presidenta dijo hoy en la cuenta Nosotros- pública que se ocupa de marzo a diciembre. No, dijo todo el año. ¿No? Por diciembre y enero los PP. Página 9, sexto párrafo. De marzo a diciembre. Daniel. Lo ¿Se teníamos, equivocó la presidenta? lo teníamos, lo teníamos de marzo a Ah, ok. diciembre. Se equivocó, se lo siento. No. ¿No? Lo dijo, pero Todo el yo año, estoy todo el leyendo. año, todo el año. Mira, ¿puedo? ¿Tiene alguna? Yo revisé rigurosamente vamos el a la programa tarjeta. también, La Daniel. tarjeta. Y que obviamente cuando tú lo dices, hay Opinión de la tarjeta. hay algunos errores. Cuando la presidenta habló de pueblos indígenas en 2 oportunidades, en lugar de decir convenio Dice 169, de dijo el dice de 189. básica media de marzo a diciembre Y y, después de yo- educación superior de marzo a enero. Sí, y Eso después lo yo que- miré el programa, o sea, miré el discurso y el discurso estaba correcto, el texto. Decía convenio 169 de la OIT. Ya, Como lo original. ¿Es bueno o malo esta medida? Página 3. Bueno o malo. A ver. $40 millones. ¿Eso cuesta? Eso dice el ex No, ministro no. Errázuriz. Esa es su versión. Voy a tomar por bueno los Ok. $40 millones, ¿ok? No lo sé, pero voy a tomarlo por eso el informe financiero de los proyectos de ley es tan esencial, ¿no? Pero $40 millones dividido por 4 millones de alumnos son $10 por alumno al año, ¿ok? No me corto las venas por el tema, no se va a mejorar la calidad de la educación con $10 más o $10 menos por alumno, entonces convertirlo, yo prefiero concentrarme en las peleas Pero es un argumento importante, bien- pero perdóname, no me corto las venas. Cantidad de subsidios que estamos dando en Chile, Nadie se los ha- bonos nadie- que dio nadie tu se- gobierno nadie se y ha este contado, gobierno, nadie- $10 por alumno. Yo te voy a hablar de un subsidio y un bono que yo lo encuentro atroz y que todavía sigue y que lo implantó el señor Lavín, ¿ya? Pero no cuando estaba en Mineduc, sino que cuando se pasó después al Ministerio de Desarrollo Social. Bono por notas, compadre. Alumnos vulnerables, toma, aquí van las lucas para la familia. Eso yo lo encuentro atroz. Ya se llevó la competencia. Y sigue válido. Y sigue válido. No, a ver, yo quiero Y decir eso que... cuesta harto más plata que la tarjeta estudiantil. Yo Mario, pediría lo que quiero que decir- ese bono por notas se mate now. Porque es Mario. tener niños vulnerables Ok, compitiendo Felipe, por las porque notas en el estamos aula. acabando el tiempo. Mario, Muy se nos acaba el concreto. Yo tiempo, simplemente Felipe. quería decir dos cosas que no he podido decir porque en distintas oportunidades. Primero, sobre la reforma educacional, hay algo que se nos plantearon el lunes que encuentro muy preocupante y que quiero compartir, que es, se nos dijo que ahora aquellos alumnos que viven en el barrio de esos colegios van a tener prioridad para entrar a esos colegios. O sea, ahora la segregación barrial la vamos a llevar a las escuelas. Modelo completamente fracasado en Estados Unidos, donde la segregación se amplía, porque para comprar una casa en ese barrio que tiene un buen colegio, los precios de las viviendas suben, por lo tanto, un niño en La Pintana no va a poder acceder a Santiago Centro. De donde acuerdo, tenemos- profesor. ¿Está de acuerdo conmigo? De acuerdo, profesor. Muy bien. Sí, sí, somos A ver, 20 ¿quién es el que está...? Entonces hay que cambiar esa parte. Usted se compromete, porque es que lo que me interesa es el voto de Yasna. Yasna, usted se compromete a sacar ese elemento de la ley.
No, que conoce la ley. Sí. O sea, no, mira, algo que saquemos en concreto hoy día. Si esa copica que la conocía. ¿Puedo contar? No. Lo que ocurre, me manda diputada. 29 de mayo. Es como es la lluvia, lo que pasa es que yo soy nortina, entonces las lluvias a uno le generan una cosa muy especial. Llueve nomás. No, de verdad a mí me gusta esta la lluvia. No, lo que pasa es que cuando se definieron algunos criterios del tema de la selección, no estaba el tema del territorio. Sí, pues, y no debe estar. No estaba el tema del territorio, pero yo creo que ahí está la estaba la nostalgia de algunos que han vivido fuera y dicen, pero yo tenía esto. Y por ahí, como que por ahí se fue metiendo el tema del territorio, pero es algo que lo podemos conversar. Una pregunta para todos. Llegue el proyecto. Muy breve. Oiga, podemos conversarlo, le digo yo. Necesito un poquito de seriedad del panel para un punto del que no se habló hoy día, y es el siguiente. Recordá, Yasna Proboste, 400.000 niños con necesidades educativas especiales. Eso es desde niños excluidos. Ya voy. No son necesariamente niños con discapacidad. Vámonos a poner serio. Hay niños, cientos de miles de niños en nuestro país que tienen necesidades educativas especiales, desde autismo, síndrome de Down, Asperger, en fin, hasta una dislexia o un problema para entrar por silla de ruedas. Sí. Y son cientos de miles, la cifra no es clara, y muchos de ellos excluidos del sistema escolar. Yo me pregunto en qué parte de la reforma que habla de igualdad y de inclusión está este tema, porque la verdad es que revisado lo presente y lo futuro no hay nada. ¿Puedo decir un dato respecto de lo que Mónica plantea, que realmente... ¿Pero no está? No, pero hoy día la presidenta señaló algo que a lo mejor no es materia de este panel, pero está muy vinculado, y que tiene que ver con el fortalecimiento al Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué las estadísticas son tan importantes para el diseño de políticas públicas? Y en ese sentido compartimos con Felipe en nuestro paso por el Ministerio de Desarrollo Social, el Planificación. La CACEN es un instrumento vital para proyectar, para generar nuevas políticas públicas. Tú sabes que las preguntas respecto a los temas de discapacidad, en la última CACEN quedó solo una. Sí. Y que era la limitación en el acceso. Sí. Entonces, no es posible hoy día que nosotros logremos identificar con los datos de la CACEN si los niños que no van a la escuela son porque tienen necesidades educativas especiales, porque la única pregunta que se dejó refería... Felipe, el día lunes, te puedo decir, el lunes de esta semana, dele al compañero caso oportunidad de hablar, no sé que se nos acaba el tiempo. No, pero mira, el lunes de esta semana estuve con el encargado de educación de Senadis. Déjame tratar de responder. Se me ocurrió a mí. El instrumento que tenemos para poder hacer eso justamente, un instrumento que va a todos los niños y que es la ficha de protección social. Por lo tanto, la CACEN es simplemente estadística. Lo relevante para poder acceder es el COMPIN y la ficha de protección social, y lo que dice Mónica, que yo lo comparto, en la ley comprometámonos a incluir... Dice que la CACEN no es importante para diseñar políticas. No, es mucho más importante la ficha de protección social para que puedan acceder a todos los beneficios que tienen, y que es censal, no es simplemente menstrual. Y por lo tanto, mi compromiso, Mónica, es que en la ley, ojalá también el tuyo... Oye, si yo no quería decir que lo habían hecho pésimo en la CACEN, si lo único que estoy diciendo es que... También es que no es relevante para la pregunta de Mónica. Se nos acabó el tiempo, este tema lo van a seguir hablando de fondo porque nos vamos. Si quieren se quedan conversando acá, pero nada, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Me corrijo, no es que la discapacidad no esté en ninguna parte, pero está en una parte muy chiquitita, a mi juicio mucho más chica de lo que debiera estar. Ya, ahí está la corrección. A las 8 volvemos con un nuevo debate. Con la misma entretención, con un poquito más de edición esperamos, pero con la misma entretención y con el mismo debate álgido aquí en CNN Chile. El tema son reformas políticas. Paola Berlín con Noticias Ahora. Y aquí somos 4.